Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Una semana más, ya van acabándose esas fiestas, ya se acaba la Navidad y toca volver a la rutina. Y por eso hoy volvemos a la temática que tenemos acostumbrada en los vídeos de los fines de semana, que es este resumen semanal. Pero antes de ir con el resumen semanal, quería contaros que mañana va a hacer un año desde ese primer vídeo que publicamos en el canal de YouTube. Y para celebrarlo, ya sabéis que a mí me encanta celebrar todo, vamos a hacer un mega consultorio. El último que hicimos se vio que os gustó bastante, por lo tanto la próxima semana vamos a hacer un mega consultorio para celebrar ese año del primer vídeo del canal de YouTube. También quería recordaros que este pasado 6 de enero, es decir, el día en el que los Reyes Magos nos traen los regalitos, ya os publiqué ese cuarto capítulo del curso de indicadores técnicos. Os lo puse a modo de regalo porque, bueno, creo que era lo más indicado para ese día. Espero que os haya gustado, que os parezca interesante y ya dentro de unas semanas publicaremos ese quinto capítulo donde analizaremos a fondo el RSI para saberlo utilizar perfectamente y detectar esas señales de compra y de venta. Pero bueno, vamos con el vídeo que vamos a tratar hoy. Y como siempre vamos a ver esa acción protagonista de la semana, también veremos esa acción que estaría formando una divergencia en el gráfico, también la acción que estaría en una zona clave, que por cierto es muy interesante la que vamos a ver esta semana. También analizaremos todos los índices, que también os recomiendo que no os perdáis esta sección porque vamos a ver un dato muy interesante, más específicamente en un índice de Estados Unidos. Y también veremos todas vuestras acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Pero antes de comenzar con los análisis técnicos, como siempre, vamos primero con la actualidad económica. Bien, pues vamos a comenzar con la actualidad económica de la semana. Y este viernes hemos visto cómo se publicaba que la inflación en la zona euro se situaba en el 5%. Como vemos, no es nada nuevo, no recuerda la inflación. Nada que no nos esperemos, nada nuevo que no hayamos escuchado ya durante los últimos meses. Como ya estamos viendo, no es nada estacional, como nos están vendiendo, y es algo que está para quedarse. Y si además lo hilamos con la siguiente noticia, os vais a dar cuenta de que lo peor probablemente esté por llegar. La siguiente noticia nos dice que Naturgy ha cancelado los contratos que tenía de gas con la gran industria. Vale, ¿cómo entendemos esto? Pues bien, hay muchas empresas que tienen contratos de gas con Naturgy o con cualquier empresa que sea comercializadora de gas. Estos contratos se hacen a 2, 3 o los años que sean. Es decir, imaginaros una empresa que hubiera hecho ese contrato de gas hace unos años cuando el precio del megavatio se encontraba alrededor de los 20 euros y tuviera ahora mismo ese contrato a 20 euros. Y ahora mismo en el mercado del gas el precio del megavatio se encuentra alrededor de los 100 euros. Bueno, esta semana está un poquito por debajo, pero bueno, también había hasta 180 euros. Pero bueno, vamos a poner el precio de 100 euros, es decir, 5 veces más. ¿Qué está pasando? Pues que Naturgy está vendiendo ese gas a 20 euros a la industria, mientras que a Naturgy pues le está costando más porque el precio está a 100 euros. ¿Qué ha hecho Naturgy? No se puede permitir perder tanto dinero, entonces coge, cancela los contratos, paga la indemnización y a las empresas las deja tiradas. Y si queréis tener gas, lo que tenéis que hacer es crear un nuevo contrato al precio actual, es decir, a 100 euros. Es decir, que los precios que van a tener estas empresas van a aumentar una barbaridad porque tienen que asumir todos esos costes. ¿Y por qué todavía no se ha visto reflejado de verdad toda esa subida? Porque las empresas todavía no se habían reflejado en sus cuentas esta subida del gas. ¿Por qué? Pues porque ya tenían ese contrato pasado, pero como ahora ese contrato se les va a cancelar, van a tener que crear un nuevo contrato a un coste del gas muchísimo más alto y ahora sí el gasto va a ser tan alto que van a tener que repercutirlo con mucha fuerza y con un gran incremento en los precios de sus productos. Por lo tanto, cuidado porque la subida de precios puede que todavía no haya empezado y ahora sí que se vea ese incremento de precios este próximo año cuando entre los nuevos contratos de gas de todas estas empresas que han quedado tiradas por el camino por Naturgy. Y no son empresas pequeñas, como podéis ver en la noticia, son la gran industria, es decir, empresas que serían muy importantes dentro del sector de la industria de España. Por lo tanto, atención porque la inflación puede seguir subiendo y mucho más este próximo año. La siguiente de las noticias es que la confianza económica en la zona euro se encuentra en mínimos desde el final de las restricciones. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque bien,
Cuando vino el final de las restricciones, pues ya nos pensábamos que todo iba a acabar, que todo iba a ir de maravilla, que la economía iba a funcionar como un tiro y todo esto lo íbamos a dejar atrás. Pues bien, con el paso de los meses nos hemos dado cuenta de que esto no es así, que la recuperación que nos estaban prometiendo no va a ser tal y que el mercado y la economía se empieza a resentir y de hecho con las nuevas restricciones pues si se estaban recuperando pues ya les ha dado el mazazo final. Por lo tanto la confianza económica en la zona euro se ve resentida, es decir, vamos a ver cómo vamos a entrar en este nuevo año porque puede que las previsiones optimistas que estaban para este 2022 acaben no siendo tan optimistas. Y la última de las noticias la pongo para que veáis lo que representa y para que entendáis el absurdo que tenemos ahora mismo en la situación actual en este país. El impuesto de matriculación, para los que no lo sepáis, va a aumentar este próximo año. Es decir, si nos queremos comprar un coche nuevo, pues vamos a tener que pagar más por él por el impuesto de matriculación. Así que va a ser una subida de alrededor 1.000 euros por coche. Eso sí, a no ser que os compréis el coche más pepino, el que no consume nada, el que no emite ningún gas ni nada malo para la atmósfera, que valdrá de mico, y ese coche sí que no tendréis que pagar el impuesto de matriculación. Es decir, en ese no va a subir el impuesto. Pero bien, si nosotros lo pensamos un poquito, seguramente los coches que más contaminen serán sus propietarios todas esas personas que tengan menor capacidad adquisitiva, que serán todas esas personas que no se pueden comprar esos coches que consumen menos. Es decir, si aquí lo que se quiere, el fin, es que la gente se compre un coche que consuma menos, pues no pongan trabas a que la gente se compre un coche nuevo. Porque si el que tiene un coche antiguo se quiere comprar un coche nuevo para decir que está a favor de que no se contamine y de todas estas cosas que nos cuentan, pues encima no le hagáis que el impuesto de matriculación sea más alto, porque entonces ya sí que no se va a poder cambiar de coche. Y dirán, no, sí, pero es que estamos favoreciendo a que se compren el coche que menos consuma. Y dirá, ah, sí, pues yo con mi sueldo no me puedo comprar ese coche que menos consuma porque es el más caro que hay en el mercado. Por lo tanto, estamos viviendo un absurdo. Aquí el único fin que hay, como siempre, es el afán recaudatorio, el recaudar más. Y eso sí, que sí, está asegurado por el gobierno. Bien, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos de los índices que, como vamos a ver, mucho cuidado porque podrían estar a puntito de girarse si no lo han hecho ya. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el IBEX 35. Como vemos, la recuperación ha sido espectacular después de las caídas que veíamos desde noviembre. Ahora, a finales de diciembre, en ese rally de Navidad que todos estábamos esperando, la recuperación ha sido en vertical prácticamente. Pero ¿hasta dónde ha llegado esta recuperación? Pues bien, ya situábamos en los análisis técnicos que veíamos el IBEX 35 que el objetivo podría estar en la zona de los 8.700 puntos. ¿Por qué? Pues bien, porque la media móvil de 200 sesiones anteriormente había actuado como soporte y también ahora podría actuar como resistencia. Pero esto, como vemos, no ha acabado justo en la media móvil de 200 sesiones. Como vemos, la cotización ha tirado hasta la zona de los 8.800 puntos aproximadamente para cerrar ese gap que había dejado pendiente en la caída del 26 de noviembre. Y justo en la zona del gap, en los 8.795 puntos, es donde ha marcado ese máximo a cierre. La verdad que es bastante representativo que el máximo de la subida a cierre haya estado en los 8.795, donde justo se cerraría este gap, como podéis ver. Los mínimos están en 8.795 y aquí el cierre en 8.795. Por lo tanto, bastante representativo este movimiento. Bien, lo que hemos visto esta semana en la sesión del jueves vimos unas caídas muy importantes, pero que se recuperaron a cierre. Es lo que siempre comentamos. Hemos visto una subida con muy poquito volumen, como podemos ver, y siempre que vemos una subida con muy poquito volumen, como entra un poquito de volumen con la demanda, como vimos aquí, lo puede tirar de cabeza. Sí que es verdad que luego se recuperó, pero luego en la sesión del viernes hemos visto nuevas caídas. Por lo tanto, no podemos ser muy optimistas. De hecho, si vemos esta semana, que es cuando vemos que se ha garantizado, que hemos visto ya cómo entraba la oferta, el volumen se ha incrementado y es bastante mayor al que vimos en toda la subida. Por lo tanto, mucho cuidado porque además, como vamos a ver ahora con el resto de índices, no pintan nada bien. Y si ahora entrara con fuerza la oferta con volumen, después de una subida con tan poquito volumen, la caída podría ser también en vertical.
El siguiente de los índices es el DAX. Para empezar, también es bastante representativo que las últimas dos sesiones ha sido de importantes caídas y fijaos en el volumen que hemos visto en estas dos caídas y fijaos en el volumen que habíamos visto en toda la subida. Así que es verdad que las dos últimas velas vienen acompañadas de bastante volumen, no estuvo nada mal, pero en toda la subida esos cimientos de la subida son con muy poquito volumen, por lo tanto, como sigue entrando volumen con la oferta, la caída va a ser en vertical, al igual que ha sido la subida. Pero si es que además nos fijamos que entre la cotización y el RSI estaría formando una clarísima, pero clarísima divergencia, todo hace pensar que la subida ha llegado a su fin. Es decir, hemos visto aquí un doble suelo y ahora se podría estar formando un doble techo en la zona de los 16.300 puntos aproximadamente, donde tendría los máximos que vimos en noviembre y que hemos visto ahora a principios de enero. Vamos a ver en principio si la caída consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Ya había actuado como resistencia en diciembre y ahora podría actuar como soporte. Si consiguiera la cotización mantenerse desde esta zona y aquí volviese a entrar con fuerza la demanda y volviéramos a ver un impulso alcista, pues ya sí que podríamos ser más optimistas, porque lo que podríamos estar viendo es una simple corrección para volver a marcar un nuevo máximo, el típico diente de sierra. Pero como pierda la media móvil de 70 sesiones, va a caer en picado hasta la zona de mínimos que ya vimos en diciembre. Por lo tanto, mucho cuidado. El volumen está siendo alto en las últimas caídas, así que vamos a vigilar lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y vamos al otro lado del charco, donde las cosas empiezan a poner aún más feas. Bien, el Dow Jones, hemos visto también a finales de la semana 3 sesiones de caídas importantes, donde el volumen también se ha incrementado con muchísima fuerza si lo comparamos con el volumen que vimos en la subida. Como veis, la tónica es clarísima. Hemos visto unas subidas con muy poquito volumen, donde posiblemente han entrado las manos débiles, y ahora vemos cómo se sale de una avalancha esas manos fuertes con bastante volumen. Por lo tanto, esto nos hace pensar que debemos confiar de la subida que hemos visto y que podría estar habiendo una soltada importante en la zona en la que ahora mismo se encuentra, en esa zona de máximos. Pero en la introducción de este vídeo os he comentado que íbamos a ver una señal muy pero que muy importante en los índices y la podemos encontrar en el Dow Jones. Aparentemente no hay nada en el gráfico que nos llame la atención y tampoco os voy a decir dónde está esta señal. Quiero que la busquéis vosotros mismos y si la encontráis me la dejéis en los comentarios. Es una señal que podría cambiar el porvenir de los mercados mundiales en los próximos años. Os lo voy a contar más adelante, seguramente haga un vídeo especial hablando de esto, pero quiero que primero la intentéis buscar vosotros, a ver si esos cursos que estamos viendo de indicadores técnicos pues están dando sus frutos y estáis aprendiendo a interpretar los gráficos. Como os digo, es una señal muy importante que se da muy poquitas veces y que puede cambiar el porvenir de los mercados en los próximos años. Por lo tanto, perder 5 minutos de vuestra vida para ver si encontráis esta señal, porque puede ser muy interesante. Y vamos al último de los índices, donde ya todo nos hace pensar que vamos a ver unas caídas muy importantes en las siguientes semanas y lo encontramos en el Nasdaq. Como vemos, esta semana ha sido de caídas muy fuertes, pero no solo en la cotización. Si vemos el volumen ha sido altísimo. Es que fijaos aquí cómo se nota como en la subida, la última que hemos visto, mientras iba subiendo la cotización, iba cayendo el volumen en picado, por en picado. Y ahora cuando hemos visto caídas, que ha perdido todo lo que ha ganado, fijaos en el volumen que ha tenido. Es que esto es una señal clarísima de debilidad. Encima ha perdido esa media móvil de 70 sesiones que podría estar actuando como soporte. Y ahora mismo todo hace pensar que podríais estar a media móvil de 200 sesiones, lo que sería una caída muy pero que muy importante. Estamos viendo fortísimas caídas en valores muy importantes, principalmente las FANG, y vamos a ver cómo acaba esto, porque la verdad que no tiene muy buena pinta. El volumen podría estar delatando que está viendo una soltada impresionante en toda la zona actual. Si vemos las velas que han tenido un mayor volumen son de caídas, y es que es lo que podríamos estar viendo, una distribución de esas acciones para comenzar a ver una caída más importante que en principio podría apoyarse en la media móvil de 200 sesiones. Bueno, pues vamos con la acción protagonista de la semana, que esta vez ha sido IAG. Creo que es una clarísima protagonista por la fortísima subida que hemos visto ya no solo esta semana, sino la subida que estamos viendo desde hace
unas semanas atrás desde antes de Navidad. Como ya habíamos visto en el anterior análisis técnico, habíamos situado ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones después de formar ese doble suelo, una media móvil que había actuado como resistencia y ahora también podría actuar como resistencia, pero como vemos esta semana la ha conseguido superar y se ha marchado hasta el siguiente objetivo en la media móvil de 200 sesiones, una media móvil que también podría haber actuado como resistencia en el mes de noviembre. Ha alcanzado esa zona psicológica de los 2 euros y ahora parece que la subida empieza a debilitarse. Pero es que es normal, porque es que desde los mínimos que vimos el 20 de diciembre ha vivido una revalorización del 35% en 16 días. Por lo tanto, creo que es normal que se tome un descansito. En principio, el descansito podría haber llegado en la zona de la media móvil de 70 sesiones, donde tendría una resistencia muy importante, también en la zona de los 1,815, pero ha seguido tirando la alza. ¿Por qué? Pues porque el volumen se incrementó con fuerza. Eso sí, ahora parece que en la zona de la media móvil de 200 ya se va a tomar un descansito. Un descansito que, como ya comentábamos el otro día, podría tener el objetivo en cerrar este gap en la zona de los 1,716, un gap que dejó en la sesión del 3 de enero y que ahora podría cerrar. Es muy importante que desde esta zona, si se marcha hasta ella, no veamos cómo la profundiza, es decir, que actúe como soporte. Desde esta zona veamos un nuevo impulso que venga acompañado con volumen. La verdad que si viéramos una caída y viéramos cómo rebota con la demanda con fuerza en el volumen, la verdad que sería una buenísima señal y habría muchas opciones de superar la zona que ahora mismo está actuando como resistencia y marcar un nuevo máximo creciente por encima de los 2 euros. La verdad que tiene buena pinta. En principio vamos a ver cómo reacciona ahora, si vemos esa corrección. Sí que es verdad que la zona de 1,815 podría actuar como soporte, porque antes era como resistencia, pero como decimos, el gap que tiene pendiente los 1,70 creo que es una buena zona para que lo intente cerrar y veamos ese repunte al alza. Vamos con vuestra sección, esa sección donde analizamos esas acciones que me habéis pedido a través de YouTube, de Twitter, por diferentes medios, los que ya sabéis que podéis pedirme las acciones. Ahora también me las podéis pedir por el canal de Telegram porque he abierto la opción de poner los comentarios en todo lo que voy publicando. Así que, como ya sabéis, las opciones que tenéis para pedirme acciones que analice son varias. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Artificial. La verdad que la semana pintaba bastante bien cuando veíamos esa fortísima subida en la sesión del lunes, cuando subía un 11%, pero hemos visto cómo se ha estrellado contra la zona de la media móvil de 70 sesiones, que estaría actuando como resistencia, y también con la zona clave de resistencia de los 0,10. Era una zona que anteriormente había actuado como soporte y ahora estaría actuando como resistencia, como ya lo hizo en el repunte que vimos en noviembre. Hubiera sido muy buena señal si hubiéramos visto el cierre semanal por encima de la media móvil de 70 sesiones, porque se hubiera quedado a tiro prácticamente esa zona clave de resistencia los 0,10, y de superarla esta semana podríamos ver un nuevo impulso. Pero bueno, de momento podemos ser optimistas porque sí que es verdad que ha sido bastante positiva la semana y de hecho el cierre se ha apoyado sobre la media móvil de 6 sesiones, que es el principal soporte en el más corto plazo. Hay que estar muy atentos al principio de esta semana, porque si viéramos un nuevo impulso acompañado de volumen como el que vimos a principios de esta semana, podría superar esa zona clave de resistencia a los 0,10, y si consigue superarla podría irse hasta el siguiente objetivo, que tiene los 0,12. La media móvil de 200 sesiones sí que es verdad que se encuentra por esta zona, pero hemos visto anteriormente que no ha sido muy importante como soporte y como resistencia, por lo tanto a lo mejor no deberíamos tenerla en cuenta en principio. Veremos cómo reacciona si se enfrenta hasta ahí. La siguiente de las acciones es Catenon. No sé si la he llegado a analizar alguna vez. Sí, en el blog seguro que sí que la he analizado, pero en el canal de YouTube no sé si la he llegado a analizar. Como vemos, la subida que hemos visto desde abril ha sido espectacular. Además ha sido una subida que se ha ido apoyando muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones. De hecho, el último apoyo lo vimos el mes pasado, el mes de diciembre. Vimos cómo se apoyó perfectamente en esta zona y comenzó un nuevo repunte. Y bien, ahora la zona en la que se encuentra podía actuar como resistencia, porque ya lo hizo en noviembre, pero tiene un objetivo en la zona de 2,30, que si nos vamos al año 2014 fue la zona de máximos después de ver un repunte muy importante y muy parecido, como vemos, al que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, ahora podría tener el objetivo en esta zona.
Si consigue superar la zona de los 2 euros y consolidarla, es probable que se marche hasta esta zona que hemos comentado. Pero ojito, porque hay que ver el volumen que hemos visto en la subida actual y en la subida que vimos en el mes de noviembre, donde vimos este fortísimo impulso. Como vemos, el volumen que vimos en el mes de noviembre ha sido mucho más alto que el que hemos visto ahora. Esto no quiere decir que no pueda mantenerse al alta, pero sí nos quiere decir que la fuerza que está teniendo la demanda no está siendo tan alta, y cuidado porque si vemos un último impulso podría ser un impulso trampa para dejar atrapados a muchos inversores que se vienen arriba al ver que continúa con mucha fuerza al alza. La cotización de FCC, estamos viendo en el gráfico cómo se está encontrando con una zona muy importante de resistencia en los 11.40 aproximadamente. Ya hemos visto que en el mes de septiembre y el mes de octubre ha intentado superarla, pero no ha conseguido hacerlo. Ahora parece que podría hacer una nueva intentona, pero en la sesión del viernes vimos ya una caída que le mandaba un poquito por debajo y le alejaba de esta zona. Ahora podría tener la media móvil de 70 sesiones y la de 200 para actuar como soporte. Si queremos ver ese impulso para superar los 11.40, debería mantenerse sobre la media de 70 sesiones. Ya vimos cómo actúa como resistencia en diciembre, luego lo hizo la de 200 como soporte y vimos ese impulso para superar ya la de 70. Por lo tanto, ahora lo ideal sería ver cómo la cotización se mantiene sobre la media de 70 sesiones para ver ese impulso. Si consigue superar la zona de 11.40, se podría ir hasta los 11.80 aproximadamente para cerrar ese gap que tiene pendiente desde el mes de febrero del pasado año. Bueno, ya de hace 2 años, del 2020. Hay muchas acciones que tienen ese gap, que era donde se comenzaban las caídas que vimos con el coronavirus, y que quizás si vemos un último impulso en las bolsas, algunas de las acciones podrían intentar cerrar. En el caso de FCC, si consiguiera superar la zona de 11.40, creo que sería bastante probable que consiguiera cerrar el gap. Pero como veamos un nuevo impulso y no consiga superar la zona de 11.40, cuidado porque se le puede añusgar un poquito esta resistencia y ver caídas ya más importantes y perder las dos zonas de soporte que hemos comentado en la media de 70, que se encuentra mismo en los 10.70, y la media de 200, que se encuentra en los 10.38. La siguiente de las acciones es Gigas Hosting. Es una acción que funciona muy bien con las zonas de soporte. Lo vimos, por ejemplo, en la zona de 8.50, como respetaba muy bien como soporte tras superarla. Y luego hemos visto como la zona de 10.50, 10.60 aproximadamente también estaba actuando muy bien como soporte. Luego lo hizo como resistencia y ahora lo estaría actuando como soporte. Es una zona que no debe profundizar porque si la perdiera podríamos ver caídas muy importantes de nuevo hasta la zona de los 9,20. Sí que es verdad que la media móvil de 70 sesiones sería una media móvil que estaría actuando muy bien en el gráfico de Gigas Hosting como soporte y como resistencia. Lo vimos en toda la subida que vimos en 2020 y posteriormente cuando vimos las caídas en el pasado año actuó como resistencia. Ahora al superarla hemos visto una subida muy importante. Suele pasar con este tipo de medias móviles que son tan importantes. Cuando se superan al alza o a la baja vemos como la volatilidad se dispara. Es lo que pasó en Gigas Hosting. Y ahora parece que en el movimiento lateral se intenta apoyar sobre ella, pero ahora parece que la está perdiendo de nuevo. Vamos a ver si consigue superarla, porque si no consigue hacerlo y encima perdiese la zona de 10,58, las caídas podrían ser muy importantes y perder todo lo ganado durante el mes de septiembre en esta fortísima subida. La siguiente de las acciones es Línea Directa. La analizamos ya en el vídeo de la semana pasada, en ese vídeo en el que veíamos 10 acciones que podían capear muy bien el temporal de todo esto que nos puede esperar en este año 2022. Os recomiendo que lo veáis para los que no lo hayáis visto, porque puede ser muy interesante y vais a aprender muchísimas cosas. Bueno, la cotización de Línea Directa, como comentábamos la semana pasada, tiene una zona clave de resistencia en los 1,51. La verdad que no es una acción que podemos rascar mucho porque lleva poquito tiempo cotizando, desde mitad del pasado año aproximadamente, un poquito más, desde el mes de abril. Lo único que podemos resaltar es esa zona de soporte, los 1,51 y la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo estaría actuando como resistencia. Lo que comentábamos es que podíamos ver un movimiento entre la media de 70 y la zona de los 1,51. Si vemos cómo rompe la zona de 1,51, os podéis abrochar los cinturones porque podemos ver caídas muy importantes, pero si por el contrario consiguiese romper la zona de la media de 70 sesiones, podría marcar una nueva tendencia alcista que podría mandar a la cotización a la zona de 1,93.
Moderna, la verdad que pinta bastante mal en el análisis técnico. Hemos visto unas subidas muy importantes con todo el coronavirus. Ya sabréis que ha salido beneficiada de todo esto. Solo hay que ver el gráfico desde marzo de 2020. La subida que ha tenido desde la zona de los 20 euros ha llegado a alcanzar, de los 20 dólares, perdón, ha llegado a alcanzar los 500 dólares. Como veis, la subida ha sido espectacular. Y en toda la subida se ha ido apoyando en la media móvil de 70 sesiones. Pues bien. Ya en el mes de octubre ha perdido esta media móvil de 70 sesiones, la ha consolidado como resistencia y parece que la media de 200 sesiones no quiere actuar como soporte. Por lo tanto, mucho cuidado, porque ahora estaría demostrando una debilidad clarísima en el gráfico porque no consigue mantenerse sobre esa media de 70 sesiones que había actuado como soporte, y esto lo que nos podría estar indicando es que comienza una peligrosísima tendencia bajista, que como vemos la subida ha sido espectacular y la caída también puede ser espectacular. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con las acciones de Moderna. Y las dos últimas acciones son dos acciones que la verdad que no había escuchado hablar de ellas y me las habéis pedido por el canal de YouTube. La primera de ellas es Oriental Culture Holding. Es una acción que tiene su principal resistencia ahora mismo en los 5,25. Es una de estas empresas americanas que al principio del pasado año vio una fortísima subida, como se vieron en muchas acciones, luego cayó con mucha fuerza y ahora hemos visto un movimiento lateral en muchos inversores que se mantienen a la espera de si por fin se ve ese nuevo impulso para volver a ver las cotizaciones más. La verdad que va a estar complicado, además, tal y como está el mercado. Como decimos, la principal zona de resistencia ahora mismo se encuentra en los 5,25 dólares, 5,23 aproximadamente, y si consiguiera superarla se podría ir hasta la siguiente resistencia que tiene en la zona de los 7 dólares aproximadamente. Como vemos, ya son varios los intentos por superar esta zona y no ha conseguido hacerlo, y lo que ha hecho es caer de nuevo hasta la zona de los 4 dólares. Por lo tanto, vamos a vigilar si esta semana, a principios de semana, consigue superarla. Como decimos, una resistencia tan importante, para consolidarle, confiar en una ruptura de alza tiene que venir acompañado con mucho volumen. De momento el volumen que estamos viendo es bajito, por lo tanto no debemos lanzar las campanas al vuelo. En el caso de esta acción, las medias móviles de 70 y 200 sesiones, la verdad que no están actuando muy allá, así que es verdad que más en el corto plazo la media de 200 como tiene un poquito recorrido porque lleva cotizando muy poco tiempo. Y la media de 200, como decimos, sí que es verdad que podría haber actuado como resistencia más en el corto plazo y ahora podría estar actuando como soporte. Veremos si desde esta zona consigue marcar ese impulso que muchos están esperando por encima de los 5,25. Y la última de las acciones es Pinduoduo. Como vemos en el gráfico de esta acción, la zona clara de soporte después de ese fortísimo impulso que también se vio a principios del pasado año, pues vimos las caídas muy importantes y ahora la zona de soporte más importante se podría encontrar en los 45 dólares. Bien, para los que no tengáis esta acción en cartera, pues a lo mejor os preguntaréis qué se puede hacer con esta acción. Pues una de las opciones que se puede hacer con este tipo de acciones que tiene una tendencia bajista tan clara. Todas las tendencias bajistas tienen una resistencia, que es ese techo de estas tendencias. Y en el caso de esta acción se encuentra en la media móvil de 70 sesiones. Además es que es clarísimo, es que cada rebote intenta recuperarse, choca contra ella y vuelve a caer. Bien, pues se pueden aprovechar caídas más importantes, buscar esas zonas de soporte clave, como ahora mismo sería los 45 dólares, para buscar ese rebote, como ya lo vimos en agosto o como ya lo vimos en mayo del pasado año. ¿Por qué? Pues porque si intentamos buscar rebotes de la zona de los 45 dólares, podríamos tener un buen impulso hasta la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra alrededor de los 73 dólares. Exactamente 73,16 dólares. Como veis, la revalorización es muy importante. Evidentemente, ponernos el largo para 2, 3 meses o 4 meses en esta acción podría ser una locura porque la tendencia bajista es clarísima y de momento no tenemos una señal de giro de tendencia, pero sí que es verdad que podríamos aprovechar un rebote que tiene un rango de movimiento muy alto entre la zona de soporte en los 45 dólares y la media móvil de 70 sesiones. Para los que ya estéis dentro, pues bueno, tendréis que saber que hasta que no consiga superar la media de 70 sesiones no se verá ese giro alcista en el medio largo plazo. Habrá mucha gente, como decimos, que habrá entrado en esta zona de aquí entre enero y febrero de este marzo, cuando había ese boom de todo este tipo de acciones, y ahora mismo están atrapados y seguramente no se saldrán porque dirán, bueno, todo lo que he perdido ya pues me da igual. Pues bueno, que tengan en cuenta que hasta que no se consiga superar la media de 70 sesiones, que es el principal techo de la tendencia bajista, no se dará la vuelta la cotización, no tendremos esa señal de un giro en el medio largo plazo.
La acción que hemos seleccionado esta semana para la sección de divergencias es Acciona. Y la verdad que vamos a ver una divergencia muy, pero que muy peligrosa. Como vemos clarísimamente en el gráfico diario, ha marcado un nuevo máximo creciente, pero no ha conseguido hacerlo así también en el RSI y en el MAC. Es decir, tenemos una doble divergencia en los dos indicadores. Esto es muy mala señal porque da una mayor fuerza a la credibilidad de esta divergencia. De hecho, ya hemos visto una caída muy importante a finales de esta semana que podría estar confirmando dicha divergencia. Vale, como siempre que vemos una divergencia, lo que quiere decir no es que simplemente veamos una caída, es decir, una divergencia que ahora veamos esta caída, pues no nos va a representar nada, no vale, vemos una caída y ya está. Cuando vemos una divergencia, lo que se rompe es esa tendencia de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, ojito porque ahora se podría poner en riesgo esta zona de soporte en los 155 euros. Sí que es verdad que tendría la media de 70 por el camino y que podría actuar como soporte como ya lo hizo anteriormente. De hecho, es una media que suele funcionar cuando vemos caídas importantes y ahora la tendrían en la corrección. Si se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, pues bueno, la divergencia no llegaría más y quedaría en el intento. Pero como pierda la media móvil de 70 sesiones, mucho cuidado porque se ve directo a esta zona y creo que podría acabar perdiéndola. ¿Y por qué lo creo? Pues porque como vemos y como ya lo hemos visto anteriormente en los índices, la última subida que hemos visto en este rally de Navidad ha venido acompañado con prácticamente nada de volumen, no ha habido nada de volumen. Y es que el volumen que hemos visto en las tres últimas caídas, como vemos, es mucho más alto al que vimos en todos esos cimientos del rally de Navidad. Y al final de la subida hemos visto un poquito más de volumen, pero perdía fuerza la subida, lo que quiere decir que aquí se estaba desatando una guerra entre la oferta y la demanda que, como podemos estar viendo, la ha acabado ganando la oferta y vemos como la cotización ahora mismo está cayendo. Pero la divergencia no queda aquí porque es bastante más preocupante. Si nos vamos al gráfico semanal, podemos ver también cómo se estaría formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, mucho cuidado, porque cuando vemos una divergencia en el gráfico semanal, la tendencia en el largo plazo, es decir, toda la subida que venimos viendo, podría estar en riesgo. La caída que podríamos ver podría ser mucho más importante. Por lo tanto, mucho cuidado con las acciones de Acciona ahora mismo, porque podría haber una caída bastante importante, como decimos. De hecho, mira, estoy fijando ahora, si nos fijamos en el gráfico semanal, fijaos el volumen que hemos visto en las velas de subida y fijaos el volumen que hemos visto esta semana con las caídas. Es prácticamente mayor que la suma de las 2 semanas anteriores. Por lo tanto, ojito. Bien, pues la sección de esta semana de zona clave viene bastante marcada por el vídeo que hemos publicado esta semana, bueno, en los últimos días, del cuarto capítulo de los indicadores técnicos, donde veíamos cómo funcionaban las medias móviles. Y lo vamos a ver en un caso práctico en esta sección. Cómo dar una buena utilidad a las medias móviles. Si nos fijamos en el gráfico de Colonial, la media móvil de 70 sesiones ha actuado siempre muy bien como soporte y como resistencia. Lo vemos ahora y lo vemos también anteriormente. Resistencia, soporte. Vale. Vemos cómo ha actuado muy bien como soporte y resistencia, ¿verdad? Pues también lo que nos podemos fijar es que cada vez que la pierde se marca una nueva tendencia bajista. Y de hecho vemos caídas muy importantes como la que ya vimos en marzo de 2020 y posteriormente cuando la superó en noviembre de 2020 también vimos una subida muy importante. Esto es normal que pase con medias móviles que están actuando muy bien como soporte y resistencia. Cuando las cruza, después de varios intentos como resistencia o como soporte, aumenta muchísimo la volatilidad y es como que se encuentra muy fuerte la demanda y vemos esas subidas o esas caídas. Pues bien, ahora mismo, como vemos, la media móvil de 70 sesiones estaría actuando como resistencia. Ya la perdió en el mes de septiembre del pasado año y desde que la perdió ha venido actuando como resistencia. Esto es una malísima señal. Y la clave, la zona clave de esta semana se encuentra porque sí que es verdad que habíamos conseguido superarla, pero el cierre semanal ha caído justo por debajo de ella, lo que es malísima señal, pero sí que es verdad que nos deja la puerta abierta a que la supere
esta próxima semana. Y como vamos a ver en el gráfico semanal, es totalmente clave que la supere. ¿Por qué? Pues porque en el gráfico semanal también ha actuado muy bien como soporte y como resistencia la media móvil de 70 sesiones. Es decir, actuó durante el mes de noviembre y mayo de 2021 como resistencia y posteriormente lo ha hecho como soporte y ahora la ha perdido y estaría actuando como resistencia. Si vemos cómo la supera en el gráfico diario, podría dar ese impulsito, ese comienzo de nueva tendencia alcista en el más corto plazo, para luego conseguir superar también la media de 70 sesiones en el gráfico semanal. En el gráfico semanal se encuentra en los 8,50 y en el gráfico diario se encuentra en la zona de 8,26. Por lo tanto, si viéramos cómo se mantiene por encima de esta zona, sería una señal de giro alcista en el más corto plazo para irnos también en el gráfico semanal a superar la media de 70 sesiones y ver esa continuidad al alza de la tendencia. Pero si por el contrario no consigue superar el gráfico diario, mucho cuidado porque la tendencia bajista podría alargarse en el tiempo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado los análisis técnicos. Recordaros como siempre que no son recomendaciones de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico donde doy opinión. Luego vosotros sois los que tendréis que decidir lo que queréis comprar, lo que queréis vender y realizar vuestros propios análisis, como siempre os digo. Porque el objetivo de este canal es que todos aprendamos a analizar las acciones, a entender un poquito más de economía y de inversión y de todas estas cosas. Así que nada, nos vemos mañana de nuevo con un nuevo vídeo de análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.